Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. El ejército de Israel mató a Ali Yusuf Harshi, sobrino y secretario personal del líder de Hezbollah, Naim Qassem, en un bombardeo en Beirut. En tanto, cuerpos de rescate de Líbano buscan contrarreloj a las víctimas de los brutales ataques perpetrados ayer por Tel Aviv, que mataron a 254 personas e hirieron a 1.165. El estrecho de Hormuz sigue en el centro de la guerra en Medio Oriente. Hay incertidumbre sobre si los buques podrán cruzar por esta vía después de que ayer fuera reabierta y después nuevamente bloqueada por desacuerdos sobre el plan de cese el fuego entre Estados Unidos e Irán. Los lugares sagrados de Jerusalén abren sus puertas. Cuando se cumplen 40 días desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, decenas de creyentes se agolpan al Muro de los Lamentos, la mezquita de Al-Aqsa y la iglesia del Alto Sepulcro en búsqueda de un momento de paz. Iniciamos en Líbano, donde los ataques por parte de Israel continúan a pesar del acuerdo de alto el fuego pactado entre Estados Unidos e Irán. En las últimas horas, Tel Aviv sostiene que el ejército israelí habría matado a Ali Yusuf Harshi, secretario personal y también sobrino del líder de Hezbollah, Naim Qassem. Previamente conectamos con nuestra corresponsal en Beirut, Tel Bonet, y esto nos informó. No ha habido ninguna confirmación de su muerte, pero Israel dejó claro anoche que esta había sido una operación que habían llevado semanas pues para organizarla. Quiero decir, no había sido pues unos ataques que habían salido de forma repentina, sino que Israel tenía muy calculado lo que quería hacer con Hezbollah, y es por eso precisamente que puede ser que sí que esté muerto. Estamos hablando de que era pues la mano derecha de lo que es el nuevo secretario general de Hezbollah, Naim Qassem, y bueno, era su sobrino, y esto sin duda pues es un duro golpe, pero no es el único, ya que precisamente también Israel está hablando pues que ha habido otros comandantes muertos, en este caso pues de lo que son las fuerzas de Radwan, que son las fuerzas de élite de Hezbollah, y esto pues dentro, ¿no?, de esa cantidad de muertos que todavía sigue sin estar claro, porque se está hablando, por ejemplo, hoy en el Consejo de Ministros se ha hablado de unos 200 muertos y 33 personas desaparecidas. Ayer pues lo que es el Ministerio de Sanidad habló de 184 muertos y las fuerzas de defensa civil han hablado de 254. Lo que está claro es que parte de esos muertos evidentemente son pues de combatientes de Hezbollah, los mandos, porque fue una operación sorpresa que lo que pretendía hacer precisamente pues era acabar pues eso con los más altos mandos y de alguna manera pues sorprender a Hezbollah, que según Israel pues ya ha dejado de estar solamente en los suburbios del sur de Beirut o en unas zonas controladas de zonas más chiíes, y entonces se está ampliando hacia adentro de lo que es la ciudad, y es por eso pues que ayer hubieron tantos muertos y tantos ataques en lo que es dentro de Beirut. Escenas de miedo y de horror. Ese es el relato de los libaneses este jueves, un día después de que Israel matara a por lo menos 250 personas e hiriera a más de 1.000 solo el miércoles, que fue el día más cruento para el país de los cedros a causa de las hostilidades israelíes. A pesar de que los ataques eclipsaron la frágil tregua con Irán y desataron la condena a nivel internacional, Tel Aviv advierte que seguirá bombardeando supuestos objetivos de Hezbollah en Líbano. La historia es de Hugo Caro Jiménez. Los libaneses despertaron este jueves en medio de escombros y destrucción, un día después de que su vecino Israel matara a por lo menos 250 personas e hiriera a más de 1.000 en un solo día, en el que fue uno de los ataques más intensos y brutales por parte de Tel Aviv en la historia del país de los cedros. Escenas de terror se vivieron en los suburbios del sur de Beirut y las ciudades de todo el sur libanés por el fuego israelí. No puedo describir lo intenso que fue, lo aterrador que fue, lo espantoso que fue. El sonido era muy fuerte, muy aterrador y muy espantoso, la verdad. Israel dice que ataca supuestos objetivos de la milicia chiita Hezbollah en Líbano y que busca su desarme. Poco después de que las fuerzas estadounidenses e israelíes iniciaran la guerra en Medio Oriente al bombardear Irán, el grupo islamista libanés atacó a Israel en respuesta. Desde entonces, el fuego israelí contra su vecina nación no cesa. Múltiples figuras de la comunidad internacional han condenado las hostilidades ante el sufrimiento de los libaneses.
Mientras, la conmoción se percibe en la voz de los sobrevivientes. Empecé a recitar la oración de la muerte. Empecé a decir que no hay más Dios que Alá. Pensé que estaba muerto. ¿Qué pasó? No sabría decirte. Sentí un gran destello de luz en la cara y en los ojos. Y luego alguien voló hacia mí y aterrizó a mi lado. Estaba muerto. Sin embargo, Israel ha dicho que no dará su brazo a torcer. También ha dejado claro que Líbano no hará parte del alto el fuego temporal alcanzado con Irán, algo rechazado por Teherán, que exige que Líbano haga parte del alto el fuego y cesen los ataques. La reapertura del estrecho de Hormuz a cambio de un alto el fuego. Ese fue el acuerdo alcanzado ayer entre Estados Unidos e Irán, pero dado que las negociaciones están previstas para finales de esta semana, el tráfico marítimo en el estrecho sigue gravemente interrumpido. Anoche la Guardia Revolucionaria anunció que los barcos debían de seguir una ruta específica para poder atravesar la vía por la que pasa el 20% del comercio mundial del petróleo y de gas natural licuado. Pero poco después el tráfico se detuvo de nuevo tras lo que Irán condenó de violación del alto el fuego en Líbano. Aquí los detalles. A pesar de los acuerdos provisionales para reabrir el estrecho de Hormuz, la ruta marítima más transitada del mundo sigue estando plagada de peligros. Un mapa publicado el jueves por agencias de noticias iraníes semioficiales sugiere que la Guardia Revolucionaria del país ha estado colocando minas marinas en el estrecho desde el estallido de la guerra. El mapa muestra un gran círculo marcado como zona de peligro en farsi, así como las rutas alternativas recomendadas que llevarán a los barcos más al norte, a través de aguas cercanas al territorio continental de Irán. Se notifica a todos los barcos que tengan la intención de transitar por el estrecho de Hormuz que, con el fin de cumplir con los principios de seguridad marítima y protegerse de posibles colisiones con minas marinas, deben tomar rutas alternativas. Hasta ahora, solo unos pocos barcos han atravesado el estrecho desde que se anunciara el alto el fuego el miércoles, mientras que más de 800 permanecen varados en el Golfo. En su propuesta de plan de paz, Irán ha manifestado que quiere mantener el control total del estrecho y obligar a los barcos que lo atraviesan a pagar un impuesto. Estas propuestas han encontrado la oposición del gobierno británico, que aboga porque el estrecho siga siendo de libre tránsito. Para Teherán, la apertura del estrecho sigue estando condicionada a la inclusión del Líbano en el alto el fuego. En respuesta a los bombardeos israelíes en el Líbano del miércoles, Irán ha amenazado con detener de nuevo todo el tráfico en el estrecho. La Casa Blanca advirtió el miércoles por la noche que un bloqueo continuado sería inaceptable. La guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán golpea más allá de la región de Medio Oriente. En Guatemala, el principal exportador de cardamomo en el mundo se ve impactado. El conflicto que atraviesa por su sexta semana y el cierre del estrecho de Hormuz abocó así a las autoridades del país centroamericano a suspender sus exportaciones a la región, a donde se suele enviar el 90% de la producción de cardamomo. Los más afectados son los cientos de miles de agricultores indígenas mayas, quienes ven cómo su cosecha se acumula sin salida al exterior. Nuestro corresponsal en Centroamérica, Andrés Suárez Jaramillo, nos trae esta historia. Una guerra lejana tiene preocupada a la agricultora maya quechí María Luisa Yat. El dinero no le alcanzará luego de que Guatemala, principal exportador de cardamomo en el mundo, suspendiera los envíos a Medio Oriente por el cierre del estrecho de Hormuz. Como este matrimonio indígena, más de 300.000 pequeños productores empezaban a recuperarse tras las fuertes sequías que arruinaron sus cultivos en 2024. Ahora con la guerra, su cardamomo se apilará y bajará de precio. Pues yo miro que Estados Unidos con Irak está tirando bombas, misiles para matar, pero el dinero no sé dónde podemos conseguir. ¿Para cuál el cardamomo? En las calles de Rashujá, al norte de Guatemala, los comerciantes se apresuran a vender el cardamomo que les queda para otros mercados como Estados Unidos y Europa. Los exportadores dicen que ellos ya no van a exportar en otros países por la guerra que hay. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No sé, solo Dios sabe. Con la esperanza de que cese la guerra, el técnico agrícola Helbert Kahl enseña a los productores locales a proteger con microorganismos los cultivos para la siguiente cosecha. Actualmente, por ejemplo, con lo que está sucediendo en Medio Oriente, es una situación que puede elevar el costo de los productos químicos.
al usar tecnología de microorganismos benéficos, nosotros estamos potencializando lo que hay en el suelo. Las exportaciones del cardamomo guatemalteco a los mercados de Medio Oriente solo se reanudarán cuando se descarte el riesgo marítimo en el estrecho de Hormuz, una nueva crisis que impacta la sobrevivencia de las comunidades rurales en Centroamérica. Otra de las caras de este alto el fuego en Medio Oriente es la religión. Lugares sagrados del cristianismo, del judaísmo y del islam reabrieron sus puertas en Jerusalén por decisión de las autoridades israelíes y lo hicieron justo cuando se cumplen 40 días desde el inicio de la guerra en Medio Oriente. Veamos el informe de Samuel Salgado Castro. Jerusalén, ciudad santa para las tres principales religiones monoteístas del mundo, judaísmo, islam y cristianismo. La iglesia del Santo Sepulcro, el Muro de las Lamentaciones y la mezquita de Al-Aqsa reabrieron sus puertas el jueves 9 de abril tras un cierre de 40 días impuesto por las autoridades israelíes que alegaron riesgos para la seguridad derivados de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán. Ahora, los cristianos pueden ayunar tranquilamente. Sinceramente es una sensación indescriptible porque nuestro ayuno no puede estar completo sin la iglesia del Santo Sepulcro. Los judíos volvieron a orar en el Muro de las Lamentaciones. Soy muy afortunado y estoy muy agradecido con Dios por esto. Y los musulmanes, al igual que cristianos y judíos, agradecen a Dios por la reapertura de su lugar sagrado. Esta mezquita que cerraron ante nosotros impidiéndonos el acceso es el lugar de la ascensión del profeta. La policía de Jerusalén reabrió los lugares sagrados luego de la declaración el 7 de abril de alto el fuego temporal, al menos en el papel, en Medio Oriente. La ciudad vieja ha sido un punto central de controversia durante los combates con Irán, lo que ha suscitado interrogantes sobre la libertad de culto en tiempos de guerra. Israel no solo limita sus ataques o la violación del cese el fuego en Irán y en Líbano. Gaza sigue siendo un blanco de guerra donde los periodistas tampoco se salvan de morir. Un micrófono, un chaleco y una fotografía es todo lo que queda de Mohammad Washag, el periodista palestino de la cadena Al Jazeera asesinado por un dron explosivo israelí que cayó sobre el vehículo en el que viajaba en la ciudad de Gaza y cuyo cuerpo fue reducido a cenizas. Con él ya son más de 210 los comunicadores a los que Israel ha matado en la ofensiva que libra desde hace 2 años y medio en el devastado enclave palestino. Nuestro mensaje al mundo, que guardó silencio sobre las amenazas contra Muhammad y ahora guarda silencio sobre su asesinato. Esta ocupación israelí agrava sus crímenes debido a su silencio, debido a su negligencia. Esta ocupación agrava el asesinato de periodistas y civiles y las masacres contra el pueblo palestino. En otros temas, en Europa 4 migrantes murieron frente a las costas del norte de Francia. Intentaban cruzar junto a otros pasajeros el Canal de la Mancha para llegar a Reino Unido. Según informaron las autoridades, se trata de 2 mujeres y de 2 hombres que fueron arrastrados por la corriente y cuyas nacionalidades aún se desconocen. Asimismo, una persona fue atendida por hipotermia y 37 quedaron bajo el cuidado de los servicios de emergencia. En lo que va de este año, 6 personas han perdido la vida emprendiendo el peligroso viaje a través del Canal de la Mancha y en precarias y sobrecargadas embarcaciones. Finalizamos en Argentina. Allí los legisladores aprobaron una polémica ley minera. En una reñida votación, la Cámara de Diputados dio luz verde a una reforma respaldada por el gobierno de Javier Milei que busca promover la inversión minera en regiones glaciares, lo que generó protestas a nivel ciudadano. Desde 2010, la legislación argentina prohíbe la actividad minera e industrial en estas zonas y establece estándares mínimos para la protección de las reservas hídricas. La nueva ley y la reforma permite que las provincias establezcan sus propios estándares de protección en estos sitios, ahora que el país quiere consolidarse como un importante productor de litio y de otros minerales. Los adeptos de la ley creen que traerá más inversión, pero ambientalistas y científicos alertan que pondrá en peligro los recursos hídricos argentinos. Así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.